mail, así que ahora las vamos a retomar. Dale, me parece bien. Bueno, un poco también por las preguntas que me hicieron, después voy a ir a alguna puntual, pero quiero decir algo general. Me preguntaron por de qué hablaba cuando hablaba de estándares. Bueno, el otro día decíamos que cuando Lacan empieza a trabajar el concepto de entrevistas preliminares, la entrevista preliminar está en consonancia a dos cuestiones. Una de ellas es a cómo se practicaba el psicoanálisis en ese momento. Entonces, se habían instalado prácticas muy estandarizadas, muy rígidas, y que la verdad es que, al menos desde el punto de vista de Lacan, y creo que de todos nosotros también, eran simples costumbres. En un texto, Lacan dice eso, son simples costumbres. Por ejemplo, la cuestión del horario. Fue cambiando, si uno lee libros de historia, vamos a ver que la entrevista empezó a tener 50 minutos, empezó a tener 45, empezó a tener 40, se estandarizó un tiempo, pero la pregunta que se hace Lacan es, ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos qué es lo que ocurre? Creo que el otro día decíamos algo de eso. Entonces, guiarnos por el reloj sería como decir, nos guiamos por un amo que nos dice, creo que el concepto de amo lo tenemos, eh, por un amo que nos dice a los 45 minutos. Ahora, si nosotros empezamos a pensar las entrevistas, y ya no diría las entrevistas preliminares, sino todas las entrevistas que tenemos en el campo psicoanalítico, y nosotros nos planteamos, bueno, ¿cuándo vamos a decir, bueno, hoy dejamos acá? O seguimos la próxima. ¿Qué nos hace decir eso? Entonces, la vez pasada Débora también lo decía, es lo que se lee de lo que se escucha. Entonces, si nosotros pensamos la entrevista como un texto, entonces quizás en algún punto digamos, bueno, dejamos acá. Hay otros conceptos que son un poquito más teóricos que también se pueden traer a cuenta en este momento, solo lo voy a mencionar. En algún momento Lacan dice, bueno, cuando emerge algo del objeto A, digo, dejamos acá. Entonces, un aspecto sería tomar la entrevista por el reloj y otro sería por qué es lo que ocurrió en esa entrevista, qué es lo que se dio en esa entrevista. Ustedes pueden decir, bueno, pero en Centro 2 tenemos un módulo de 2 horas, 30 minutos, 40 minutos. Bueno, ok, en tal caso tenemos que hacer conjugar la cuestión de la organización, de que la organización tiene que andar, hay un horario, pero tenemos que no achatar en eso la perspectiva de que podemos leer la finalización del tratamiento, de la entrevista, desde lo que ocurrió en esa entrevista. Entonces, bueno, es en relación a ese estándar, por ejemplo, que se pueden pensar cuestiones en relación al tiempo que se tomaba Lacan para las entrevistas. ¿Puedo retomar algo ahora? Bueno, saludo, que antes no saludé. Y me parece interesante y me parece como... yo estuve leyendo Iniciación del Tratamiento de Freud. Me gusta siempre volver a Freud y me encanta además este contrapunto que vos profundizás en algunos conceptos de Lacan y ver cómo planteaba Freud estas cosas. En principio hay algo que Freud, cuando también habla del encuadre, ¿no? Que podría pensarse el encuadre como estándares, él lo que dice es que a él le servía, ¿no? Que a él le servía
el horario, que a él le servía el uso del diván porque le servía para no estar sosteniendo todo el tiempo la mirada, o que el paciente no lo mirara a él y no viera determinados gestos que podría hacer, o que consideraba bueno, que trabajar todos los días, porque las sesiones eran diarias, eran 6 veces por semana, un tratamiento quizás duraba menos tiempo que lo que dura ahora, pero tenía una intensidad basada realmente en la profundización y en la asociación libre, pero él, por ejemplo, ubicaba 6 sesiones semanales en la misma hora. Él lo planteaba como, bueno, dar 1 hora, pero vuelvo, lo importante es que él lo plantea como un consejos al médico, que a él le servía. Esto de alguna manera permite pensar en cómo interrogamos ciertos estándares, ¿no? Pero también cómo se acuerda con el paciente, porque si uno no habla con el paciente en el momento de que contrata de alguna manera, ¿no? lo que, lo que va a ser el tratamiento en el horario, en los honorarios, incluso también puede decir que puede haber un tiempo variable, ¿no? Igualmente, uno puede decir que va a haber un tiempo variable, y un paciente, cuando uno lo atienda menos tiempo de lo que el paciente piensa que lo tienen que atender, o un ratito más, eso puede generar enojo, ¿no? Creo que muchas veces en el Centro 2 nos encontramos con pacientes a quienes se les ha dado incluso para leer las pautas institucionales y después se las olvidan. Bárbaro, porque nosotros sabemos que el olvido es represión, ¿no? Y si no digamos, no hay algo, seguramente que hay algo ahí que va a resonar. Y porque además, justamente en la organización, muchas veces sucede que algún paciente se enoja porque lo atendimos menos tiempo, ¿no? Tema como para trabajar igualmente. Pero bueno, todas estas pautas seguramente se plantean y son para pensar en los movimientos de apertura. E incluso a veces uno puede pensar que con determinados pacientes puede hacer un corte de sesión o una escansión, ¿no? En un momento en donde hay algo ¿no? que nos hace pensar que no hace falta seguir hablando porque algo de la verdad se produjo ahí, y ya, ¿no? Como que la sesión está terminada, ¿no? Y que además logramos que el paciente por ahí se quede pensando en eso, en eso que pasó, ¿no? En esa escansión, y no seguir, ¿no? Dándole vueltas a algo con palabras vacías que terminamos diciendo o pensando después. Qué pena, ¿no? Porque la perla de la sesión se perdió. Entonces, bueno, me parece que un poco apuntaba esto Isabel con el tema de romper algo de los estándares, y que creo que algo donde nos encontramos con una pregunta y un movimiento bastante grande en relación a estos estándares fue el tema de la inclusión de la atención online, ¿no? En donde yo recuerdo que hay en algún libro de historia de psicoanálisis, leí que Freud en una época, cuando le pedían sesiones, le pedían tratamiento, él no quería que lo llamaran por teléfono, ¿no? O sea, no quería que lo llamaran por teléfono, le parecía que era una invasión. En cambio, quería que para pedirle una consulta fueran directamente al consultorio, ¿no? Entonces, esto es como una cuestión de época. Hoy en día a nadie le gustaría que alguien pase por la puerta de su consultorio, le toque el timbre, ¿no? O sea,
es algo que a uno le llama la atención. Y siempre las entrevistas se pidieron por teléfono. Con lo cual, creo que hay cuestiones de época, de eso que nos parece natural en una época, que pueden no parecerlo en otra, ¿no? Con lo cual, el trabajo online en este momento, bueno, da a pensar, pero creo que en tanto, en principio es un dispositivo que responde a una cuestión de época, me parece que es interesante empezar a pensar no solamente su inclusión, sino cuáles serían hasta como las posibles lecturas, las posibles beneficios, la naturalización de ciertas cuestiones o no, y el rearmado también de un estándar o de un encuadre. Bueno, eso. Después Sí, quisiera después como que volvemos porque ampliemos. sí, sí, porque lo virtual está así en el candelero, así que vamos a volver. Sí, y hubo Pero varias preguntas al respecto, así que hubo, quedan. sí, sí, Dale. sí, sí. Pero bueno, voy a hacer un esquemita así muy breve de qué era el tratamiento de ensayo para Freud y qué son las entrevistas preliminares para Lacan. Así, aunque Dale. sea rapidito. Bueno, coinciden en algo. Coinciden en ¿es neurosis o es psicosis? O sea, hay algo del diagnóstico que tanto en Freud y en Lacan está. Ahora, ¿por qué? Quizás un poquito por cuestiones distintas, pero bueno, para Freud era importante si la consulta él hacía el diagnóstico en relación a la psicosis o a la neurosis. ¿Por qué? Porque en la neurosis había transferencia y en la psicosis para él había imposibilidad de transferencia. Entonces, si era una psicosis, chao, no había trabajo para Freud. Y además, si es una neurosis, si respeta la regla fundamental, la regla de la asociación libre. Y aunque parezca, otra vez con la asociación libre, aunque parezca trillado, tenemos que entender de qué se trata y para qué sirve. ¿Qué es lo que hace Lacan? Lacan, obviamente, también la cuestión del diagnóstico, pero nosotros ya sabemos que Lacan toma la cuestión de no retroceder ante la psicosis, entonces va a trabajar, pero desde otra posición. Entonces, ubicar al paciente dentro de la psicosis, y está la frase que ustedes habrán escuchado, el analista es el secretario del alienado. Entonces, ubicar la cuestión del diagnóstico es un punto de partida para pensar el tipo de intervención, el tipo de discurso que va a tener ese paciente y en qué lugar va a estar el analista. Entonces, es crucial entender, a mi modo de ver, que el diagnóstico sirve como punto de partida. El diagnóstico sirve para entender con qué estructura estamos y dónde nos vamos a ubicar y qué tipos de recursos va a tener el paciente, cómo vamos a llevar adelante la dirección de la cura. Entonces, fíjense que los dos piensan en el diagnóstico, pero desde lugares distintos. Bueno, algo súper importante para Lacan y para todos nosotros el día de hoy es si se instala o no la transferencia. Creo que si tuviera que decir, bueno, ¿qué es lo crucial de las entrevistas, de las primeras entrevistas llamadas preliminares para Lacan, es si está la posibilidad de instalar o no la transferencia. Bueno, ¿qué significa instalar la transferencia? Porque, viste, no cae así no cae del cielo la transferencia, hay gente que viene y no sabe lo que le pasa, no entiende lo que es un analista, no sabe, nunca hizo un análisis. Entonces, también lo que tenemos que entender es que lo que ocurre en las entrevistas nos concierne a nosotros como analistas. Entonces, otro esquemita así rápido que podemos hacer es un sujeto, lo hablábamos con Débora cuando estábamos planeando cómo llevar adelante estas entrevistas. Es crucial constatar que hay un sujeto. ¿Y cómo constatamos que hay un sujeto? No porque está sentado y habla, porque si es un relato, una sucesión de acontecimientos, bueno, nos damos cuenta que hay un sujeto
nosotros apuntamos al sujeto del inconsciente, pero ni siquiera estoy hablando todavía de la introducción del inconsciente. Estoy diciendo qué tipo de uso del lenguaje tiene la persona que está sentada delante. Porque tener una dimensión en relación no solamente a los hechos, sino a qué le ocurre al sujeto con esos hechos. Porque puede haber un padecimiento, puede haber un hecho, pueden pasar montones de cosas, vengo porque me separé, vengo porque me quedé sin trabajo, vengo porque no aguanto la pandemia, vengo porque el virus me... Pero, ¿qué le pasa al sujeto con esos hechos? Entonces, por lo pronto, me parece que algo para ubicar rápidamente es si hay un relato de hechos y un dicho, o sea, ¿qué le ocurre al sujeto con esos dichos, con esos hechos, perdón? Entonces, si está esa dimensión de que hay un sujeto dando cuenta de los hechos, decimos, bueno, hay un paso, es un paso. Entonces, podría poner en mi punteo diagnóstico, neurosis o psicosis. Podría poner, está la dimensión del hecho y también la dimensión del dicho. O sea, hay un pasaje del hecho al dicho. Bueno, hay una Pues sí, dimensión, cuando termina, no, dale. hay una dimensión ahí de, bueno, a mí me pasa algo con estos hechos. Ahora, esto que me pasa, esto que le pasa al sujeto, le supone una causa, le supone una causa enigmática, le supone una causa desconocida. Porque otra vez decir, me quedé sin trabajo por culpa de mi jefe, bueno, no le supone ninguna dimensión enigmática. Es el jefe que lo quiere arruinar, digamos. Ahora, hay en este padecimiento o en esto que le ocurre, hay una dimensión, una causa enigmática. El otro día poníamos el ejemplo que yo traje de una supervisión de una chica que quiere estar con él, pero él la engaña. Ella dice, pero yo lo quiero. Bueno, pero pará, ¿lo querés cuando está con vos? ¿También lo querés cuando te engaña? Bueno, no sé. Entonces, ese no sé. Y ahí me parece que ya podemos poner un pasito en, también depende cómo escucha el que está en posición de analista. Porque, claro que no le vamos a decir, bueno, algunos hombres son así, ¿no? Lo cual cerraría toda posibilidad a interrogar lo que ocurre. Ahora, ir a esos puntos donde no se entiende, bueno, abre la puerta a que hay algo más allá de los dichos y hay algo más allá de la dimensión que el sujeto entiende. Nosotros podríamos decir algo más allá de su yo. No se lo explica, el sujeto mismo no se lo puede explicar. Entonces, que ocurra algo, que ocurra un padecimiento, que le suponga una causa, que le suponga una causa inconsciente y que además enganche al analista. Entonces, depende de las preguntas que ustedes hacen, depende de las intervenciones, también, no voy a decir 100% depende de lo que ocurra después, porque uno nunca sabe lo que va a ocurrir, pero van más por el lado de enigmatizar lo que ocurre, ir a lo que no se entiende, abrir a las determinaciones que lo habitan más allá de lo que puede entender, nosotros diríamos, ir a las determinaciones inconscientes que lo habitan más allá del dicho. Entonces, si ustedes preguntan de determinada manera,
vamos a decir que estamos más del lado de que el paciente va a suponer que ustedes algo saben. Entonces, suponer una causa más allá de lo que entiende y que enganche al analista. Entonces, y acá podemos hacer un punto y decir, acá también había una diferencia muy grande en cómo se entendía la cuestión de la analizabilidad. A ver, el paciente que viene, ¿es analizable o no? Como si el paciente viene y está por fuera de lo que el analista, de cómo el analista escucha. Para Lacan no es así. Para Lacan la resistencia en ese caso está puesta en el analista. Porque si ustedes empiezan a abrir y abrir, entonces el paciente que no sabía, que venía con su yo muy, muy así rígido en sí, pero yo lo quiero, pero no lo voy a dejar, yo lo quiero, que viene muy queriendo plantear algo, pero a su vez como que el amor justifica todo, bueno, entonces la pregunta del analista va a abrir a otro aspecto. Entonces, cierro con esto la idea, depende cómo ustedes escuchan, depende el marco teórico que tienen, y depende, y después va a ir Débora seguro a esto, a que tiene que estar analizado el analista, entonces, bueno, entre los dos, si bien no es un diálogo y no son lugares iguales, bueno, vamos a ver si podemos hablar de lo que ocurre luego. Yo quería retomar esto que vos abriste con una pregunta que apareció la semana pasada, no sé si, que tiene dos partes, porque decía, entiendo a la instalación de la transferencia como un término fundamental para definir el pasaje de las entrevistas preliminares al tratamiento propiamente dicho. Y dice, el término instalación de la transferencia siempre me resultó y me continúa resultando bastante ambiguo. Así que bueno, ahora quisiera como pensar esto de qué quiere decir que se instala la transferencia. De todos modos, otra parte de la pregunta, para que se instale la transferencia, ¿es suficiente con no responder a la demanda o es necesario que el analista ponga en juego alguna intervención? Entonces pensaba que en parte algo de lo que vos decías está como respondiendo. Y por un lado, seguramente que hay alguna intervención que favorece, y a veces digamos, que favorece a que algo de la transferencia se instale, ¿no? Como la vez pasada Isabel decía, no siempre es una intervención programada. A veces hay algo del decir del analista que simplemente produce, toca algo del significante que hace resonancia y que produce ese movimiento o esa entrada en transferencia. Y que incluso esto puede darse hasta fuera del tratamiento. A mí, a Isabel seguramente también nos ha sucedido de recibir algún pedido de análisis, ¿no? Por algún alumno, algún analista en supervisión, ¿no? Como en determinados ámbitos, no digo en ámbitos familiares, Freud decía que era mejor no atender ni a amigos ni a familiares, pero digamos como que por fuera quizás de una derivación específica.
Entonces, ahí me parece interesante plantear la pregunta de ¿por qué, por ejemplo, un alumno de la facultad pide análisis? ¿No? Y me parece que ahí hay algo que seguramente algo fue dicho que hace, que produce una resonancia tal que, bueno, alguien dice, quiero analizarme con tal, ¿no? Quiero que esta persona sea mi analista. Con lo cual, me parece como una cuestión muy interesante, ¿no? Para preguntar en las entrevistas preliminares, ¿por qué querés hacer un análisis conmigo? ¿No? Esto quizás en el centro 2 o en alguna derivación de otro tipo, por ahí no sucede, más allá de que uno igualmente puede preguntar, ¿no? Preguntar como la historia de los análisis, así como uno siempre pregunta en las primeras entrevistas, eh, ¿por qué en este momento? ¿Por qué se quiere analizar en este momento? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿No? Muchas veces van a decir, no, sí, porque, no sé, se murió mi mamá. ¿Cuánto tiempo hace? 20 años. Entonces uno dice, bueno, hace 20 años, pero ahora hay algo que retorna o que se conmueve y ha impedido en este momento de análisis. Entonces, eh, creo que ahí es lo que en ese punto es importante plantear la escucha, y en donde la escucha no va solamente al contenido, al, eh, como decía recién Isabel, a los hechos, sino a lo que se dice sobre los hechos, a cómo se presentan esos hechos, eh, y a ciertas cuestiones, quizás las más como las del sinsentido, ¿no? Por ejemplo, una vez, un caso como comentaba recién, de una persona que me pide análisis dentro de un contexto, o sea, era conocida mía por alumna, porque estaba en un grupo. Entonces yo le pregunto por qué y por qué conmigo. Y entonces me dice, la paciente me dice, mira, no sé muy bien, pero me parece que hay algo de tu voz, ¿no? Hay algo de la voz. O sea, ni siquiera lo podía ubicar en términos significantes, ¿no? La voz sería como la estofa de la palabra, ¿no? Y como algo mucho más primario. Pero había algo de la voz, no sé si del color de la voz, de la cadencia del hablar, de algo que hacía resonancia en ese paciente. Entonces yo creo que hay, tomando la pregunta de este asistente a la clase, eh, hay ciertas intervenciones que uno, digamos, calculadas, ¿no? Saber qué preguntar, cómo escuchar, algo uno tiene que hacer, aún eh, tratando de evitar de poner el yo adelante, de ir del lado del prejuicio, o sea, abstenerse de opinar, abstenerse de la sugestión, pero de todos modos, si uno sabe, ¿no?, qué es lo que, a dónde apuntar, ¿no?, aunque no sepa qué es lo que va, con qué se va a encontrar, pero uno sabe que apunta a lo inconsciente y uno sabe que apunta al sinsentido, ¿no?, a ese... Eh, a ese saber otro. Y creo que en ese punto es donde va a generar al menos una posibilidad de implicación, ¿no? Acá Dale. hay unas preguntitas que podemos ir tomando. Acá hay una que dice, ¿enganchar al analista en qué sentido? Eso es recontra freudiano. Acuérdense que hay un investimento libidinal y que todos los investimentos libidinales van a ser reediciones de las relaciones a los objetos parentales.
Entonces acuérdense, el analista queda enganchado en la serie psíquica de la elección de objeto. Como decía Débora recién, probablemente la voz hace que ella quede, lo tomo, ya que lo dijiste, lo tomo como Dale. ejemplo, digo, la voz queda enganchada, Débora, en algo que es de ese paciente. La voz de ella queda como un objeto y algo de ese objeto queda en causa para la persona que lo está diciendo. Entonces, enganchar al analista en el sentido muy, muy freudiano de las series libidinales. Acuérdense, narcisismo, erotismo, elección de objeto. Es esa serie. Y en esa serie va a quedar enganchado el analista. Relean esa serie. Autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Si eso es posible, bueno, entonces el analista va a quedar en esa serie. Sería otra pregunta. ¿Sería lo que se conoce como implicación subjetiva? Sí. Es más, implicación subjetiva, rectificación subjetiva en algún momento va a ser, y a la altura del seminario 17 es lo que Lacan llama histerización. Va modificando ese término y uno podría explicar por qué. Esto del enunciado y la enunciación también es casi como, podríamos ponerlo en la lista de lo que hay que, la dimensión que hay que tener muy, muy presente. Otra vez, en el sentido freudiano, porque acuérdense que para Freud, el texto La negación, él decía, la negación es el mal Made in Germany de que hay inconsciente. ¿Por qué? Hay una frase, la pollera de mi madre, y el hecho de que diga no es la modalización de que lo admita o lo niegue. Entonces, el hecho de poner el participio negación adelante no es la pollera de mi madre, porque dice Freud es el inconsciente. Porque ahí tienen dos elementos, la pollera de mi madre y el no. Entonces, el hecho de tener que decirlo a condición de negarlo, quiere decir que hay una dimensión más allá del yo habitándolo. Es Freud de cuando íbamos a la facu, digo, hay que a veces como volver a esas cosas que son muy básicas. Entonces, sin ir más lejos, digo, es la referencia del enunciado y la enunciación. Sí, Lacan dice, la cadena del enunciado corre subterránea a la cadena de la enunciación y la nutre a la vez que la estorba o la que produce ahí el entredicho, el malentendido, ¿no? Entonces, Bueno, en esas apariciones es justamente donde va a producirse un sujeto, ¿no? Y además se produce un sujeto en tanto dice, uy, ¿qué dije? ¿No? Y en tanto el analista lo escucha. Dale. El otro día me contaban también en una supervisión, porque, viste, estamos con los casos que estamos ahora, ¿no? El analista le dice, no sé por qué, no me acuerdo, porque no importa tampoco, porque se ve que le quiso hacer una broma o ella había dicho algo, entonces le dice, bueno, con la facha que tenemos, y ella escucha, ¿me dijiste facha? Entonces, esa dimensión de la sorpresa, porque nosotros también estamos afectados por el lenguaje, afectados por lo mismo, pero bueno, digamos, rápidamente ese sentido es del paciente. Entonces, sabemos que no tenemos que rápidamente decir, no, te quise decir, no explicarle, no, te quise decir el semblante de tu cara. No, porque si la paciente le dice, me dijiste facha, como que yo no soy facha,
debe ser porque hay algo que, otra vez, volvemos a lo freudiano, algo la habita, algo, algo la trajo eso, y es eso justamente lo que, bueno, lo que el analista, ese tropiezo, ese equívoco, ese malentendido, esa sorpresa, es lo que justamente nosotros decimos, hay un efecto sujeto que vamos a visibilizar. ¿A qué vino? Bueno, buenos días, facha. Bueno, no sé, veremos qué. A ver, ¿a qué viene esto? Hablemos de esto. Claro, Hablemos de esto. hablemos de esto, ¿no? Entonces, esos dos pisos del enunciado y la enunciación, el enunciado es lo que estrictamente se dice, es el yo narcisista que se propone autor, se propone que la sabe, entiende, lo que pasa es esto, ¿no? Es que yo quería decir y como vos me dijiste entonces. Y la enunciación es el decir, o sea, el lugar desde donde se enuncia el discurso. Eh, Podemos decir muchas cosas, el piso inconsciente, las marcas que nos habitan y que nuestro yo desconoce. Acuérdense que, como decía Débora, volvamos a Freud, acuérdense que a partir de 1920 el conflicto en Freud está ubicado entre las instancias ello, yo, super yo. Acuérdense, o sea, por más que el paciente venga a decir estoy mal porque me quedé sin trabajo, hay que ir a la enunciación, porque este mal se conecta con otro mal y probablemente trae a cuenta de algún mal, de algún conflicto entre las instancias. Y no estoy diciendo que uno no se ponga mal porque lo dejaron sin trabajo, pero no vas por eso al analista. Si vas al analista y le contás eso, es porque además de que te quedaste sin trabajo y estás mal, hay una causa. Si no, ¿para qué voy al analista? Si el analista no me va a conseguir trabajo. Entonces, ¿qué hacemos en las entrevistas? Justamente ir a esa dimensión subjetiva, causarla. Hay algunos analistas que dicen, bueno, el analista introduce el inconsciente. Porque como hay algunos pacientes que vienen en una dimensión analítica, vienen suponiendo que hay una causa y que esa causa hay que ir a hablar con el analista porque hay cosas de la infancia, y entonces tienen una transferencia al psicoanálisis. Pero si después van a ver un analista y el analista le dice, no, quédese tranquilo, estamos en pandemia, ahora estamos todos mal, bueno, en vez de tomar la dimensión inconsciente, la achata absolutamente. En cambio, si el analista te Bueno, dice, y bueno, además además, de la pandemia, ¿qué le pasa? claro, Bueno, pero además a mí me parece, está bueno esto que vos decís, porque, y sobre todo, cuando vos hablabas de la transferencia al psicoanálisis y sobre el análisis del analista, ¿no? que decíamos antes. Digo, porque tiene que haber algo de la presencia del analista, algo de la persona del analista que se juega ahí, ¿no? Cuento una cosa así como personal. Yo en un momento, eh, como todos, bueno, tuve que buscar analista, porque estando en análisis, mi analista falleció. Y bueno, digo, ¿cómo se hace? En principio yo seguía en transferencia con mi analista. Y, y no es que no tenía una transferencia al psicoanálisis. No es que yo, digamos, por el momento, por mi momento de formación, o sea, no cabía duda, yo no es que digo, bueno, voy a probar un análisis conductista, un tratamiento conductista, no, ni ahí. Sin embargo, pasé por muchos analistas, ¿no? Y realmente
analistas buenos, popes del psicoanálisis, derivados por otros analistas, y sin embargo pasé por varias entrevistas hasta que en alguno algo sucedió, ¿no? Y yo, la verdad que lo cuento como testimonio, porque me parece que hubo alguno, que sí pudo escuchar algo distinto en mi discurso. O sea, no tiene que ver, y yo también, algo de lo que escuché, de haber sido escuchada, produjo esa resonancia para que yo pudiera entrar en transferencia con ese analista en particular, ¿no? Eh, y hablamos de lo resistencial, hablamos, no sé, ¿no? Pero me parece que hay algo que sí hay que subrayar, ¿no? Y que tiene que ver con algo que se arme entre un paciente y un analista en particular, ¿no? No creo que sea, no tiene que ver con algo eh, mágico, pero también me parece importante como plantearlo, porque no es puramente teórico. Sí, sí, No no es. cualquier analista, claro, no cualquier, Exacto, eso hay que entenderlo también, no cualquier analista le va a cualquier paciente. exacto, ¿no? Ahora me quiero meter un poquito con eso. Entonces, me hiciste acordar un libro, si quieren búscanlo, un libro que tiene un título horrible, porque sí, la verdad era un libro que se llama ¿Conoce usted a Lacan? Título espantoso, pero bueno, se les ocurrió hacer, se les ocurrió hacer un homenaje, entonces eran varios capítulos de cómo eran los seminarios de Lacan. Otro era cómo era estudiar con Lacan, y otro era cómo era analizarse con Lacan. Entonces me acuerdo que me hiciste acordar a una que dijo, va un analista, le dice no sé qué cosa, no le gustó, se va. Va otro analista, le dice una obviedad, no sé, se va. Pero parece que lo va a ver a Lacan y le dijo algo. Entonces ella dice, salió de la serie. O sea, muchas personas dicen algo, pero ese analista le dijo algo que para ella fue algo distinto. Entonces me parece que esto que dice Débora, de algo pasó con esa persona. Entonces, nosotros como analistas, si creo que nos enfocamos a poder leer algo del padecimiento de ese sujeto, o sea, obviamente en lo que dice, pero más allá de lo que dice, como decía Freud, flotante. ¿Flotante qué significa? Que escucho todo igual. ¿Por qué? Si él dice que está preocupado, vuelvo con el ejemplo del trabajo, si dice que está preocupado por el trabajo y nosotros ponemos atención en los problemas del trabajo, lo que perdió por el trabajo, lo que no sé qué con el trabajo, lo que no va a poder pagar con el trabajo, si nosotros nos atenemos a eso, quizás dejamos de escuchar que en el medio de todo eso dijo que se siente inútil como se sintió inútil toda la vida. Entonces, Freud dice, flotante significa que yo escucho todo igual, porque en cuanto yo me centro en un aspecto, dejo de escuchar los otros y entonces solamente voy a escuchar lo que confirma lo que pensé. Eso es muy... Eh, me parece que es una dimensión que hay que tener. ¿Cómo hacer para escuchar todo igual? Porque, porque sí, por supuesto que está preocupado por alguna cosa, pero como nosotros tenemos el marco teórico de que el sujeto está habitado por determinaciones que desconoce, entonces probablemente lo que le ocurre está más relacionado al saber no sabido que a lo que dice que le ocurre. Entonces vuelvo otra vez al concepto de conflicto de instancias. Mientras el yo intenta decir sufro por esto, probablemente hay a nivel del ello o del super yo conflictivas que el sujeto desconoce. Entonces, lo engancho con esta pregunta.
si un paciente viene a centro 2, ¿tiene transferencia con la institución? Y sí. Ahora, ocúpense de que haya un pasaje de transferencia a la institución a transferencia a ustedes. Porque si ustedes pueden leer algo de su padecimiento en los dichos y fundamentalmente más allá de sus dichos, y Centro 2 va a caer. A partir de ese momento es con ustedes. Que es la apuesta cuando uno dice, bueno, terminó el trabajo institucional, bueno, pues yo quiero seguir. ¿Pero por qué va a querer seguir? Va a querer seguir porque ustedes algo escuchan. Si no, eso no, bueno, no sé, aparentemente no va a continuar. Entonces, quiero usar esto para como esto de la instalación de la transferencia, estados de la transferencia. Puede haber una transferencia imaginaria, puede haber una transferencia al psicoanálisis. Bueno, no, me gusta porque creo que sabe y entonces como sabe va a saber de mí, entonces, viste, como que eso. Puede ser que sepa mucho de los libros, pero nada más, ¿no? Bueno, entonces, está la transferencia al psicoanálisis, está la transferencia en este estado imaginario. Bueno, la transferencia la pensamos más simbólica cuando aparece alguna dimensión inconsciente, cuando aparece alguna dimensión subjetiva, pero hay una autora que se llama Colette Soler que trabaja esto en un texto, yo se los dejo para que lo busquen, léanlo, se llama Estándar, no sé si se llega a ver ahí, está en este libro que ya es un poquito viejito como cómo se analiza hoy. Entonces, ella dice, ok, puede haber transferencia al psicoanálisis, bien, es un paso. Transferencia al analista, ok, es un paso. Pero la transferencia que a nosotros verdaderamente nos da cuenta de que podemos decir entró en análisis, es una transferencia al trabajo analítico. ¿Por qué? Y voy a este punto. Tomo el ejemplo de recién, esto que un poco estamos trayendo como ejemplo. Bueno, pero quedarse sin trabajo me hace sentir lo inútil. Bueno, lo inútil que el padre lo ponía como inútil, la familia como inútil. Entonces, ya pasó de ser, vengo porque me quedé sin trabajo, a encontrarse con otra vez con esto de me siento inútil, me siento lo inútil. Entonces, se produce una serie de asociaciones, se produce el trabajo analítico y el trabajo analítico empuja, dice Lacan, empuja a trabajar y entonces no trabaja el analista, trabaja el paciente cuando se escucha decir otra vez esto de lo inútil. Entonces, de acá de este libro que les dije, hay una cita que trae la autora de Lacan. Lacan dice, se trata, en un texto que se llama La proposición del 9 de octubre, dice, se trata de hacerlos entrar por la puerta, que el análisis sea un umbral para que haya en ellos una verdadera demanda. Entonces, entre las entrevistas preliminares y la entrada en análisis, está esa construcción de la demanda que empuja a que el sujeto trabaje. ¿Qué significa que el sujeto trabaje? Que asocie.
Entonces, por eso es súper importante, dice más, perdón, el analizante está en el análisis, en el lugar del que trabaja. Y el analista está en el lugar de causar ese trabajo. Exacto. El analista como causa. De empuje, que haya una verdadera demanda y que lo empuje, ¿no? Claro, claro. Entonces, dice, no hay una relación de continuidad entre las entrevistas preliminares y la entrada en análisis. ¿Y cuál es esa no continuidad? La no continuidad es que venían porque se quedó sin trabajo, pero cuando se reconoce en otra vez inútil, ahí ya construyó con ese analista la causa y entonces, dice Lacan, si verdaderamente tiene un deseo decidido de desembarazarse de eso, entonces se trata de lo inútil que es, bueno, listo, entonces empieza un análisis. Entonces me parece que, no sé, Débora, si lo podemos decir así, es como complicado y fácil al mismo tiempo. Porque si ustedes escuchan de qué está sufriendo en lo que dice que sufre, y algo de eso se lo reenvían, ya está, es con ustedes y empezó el análisis. Entonces, es como complejo pero sencillo al mismo tiempo. No sé si lo podemos decir así, Débora. Sí, bueno, justamente hay un capítulo muy interesante en el seminario 11 de la transferencia, y hay algo que justamente donde Lacan ubica esta cuestión ambigua de la transferencia, porque habla de la transferencia como motor, pero también la transferencia como resistencia. Pero hay algo que el otro día descubrí y que dice que la transferencia es un nudo. Me parece muy interesante, ¿no? Nudo en tanto justamente aparece el analista como causa, porque está en el lugar del objeto A, ¿no? Si bien todavía en el seminario 11 Lacan da vuelta sobre el objeto A, pero me parece que justamente ese vacío es lo que posibilita esa entrada en transferencia. Incluso muchas veces ha pasado que vienen los pacientes porque me quedé sin trabajo, están 3 meses, hablan mucho de eso, ¿no? Hasta consiguen un trabajo, pero dicen, ahora quiero seguir mi análisis, ¿no? Que en realidad es, ahora empieza mi análisis. Y empiezan, ¿no? Como realmente a hablar de otra cosa. Y hay algo que se conmueve ahí y queda como en evidencia que la pérdida del trabajo o el cambio de trabajo, en realidad lo que hizo fue un movimiento, una movilización que lo llevó a hacerse alguna pregunta en relación a su deseo. Hay algunas preguntas que una en particular que dice que cómo pensamos las intervenciones. A ver, y yo no... acá también otra pregunta que dice si el pasaje sería de una transferencia imaginaria a una transferencia simbólica. Y otra pregunta es si hay una transferencia fuera de la relación con el analista, con Lacan, por ejemplo, con su discurso. Bueno, uno puede pensar que hay una transferencia, y Freud decía que la transferencia no es algo que se da solamente en el marco del análisis. Y justamente, ¿no? Como que uno lo piensa también en la vida cotidiana, cuando, no sé, en la facultad les dicen, bueno, tienen que armar grupos, de alguna manera uno se junta con alguien
con quien parece tener una cierta empatía, una cierta transferencia, una cierta confianza, que son otros nombres de la transferencia imaginaria. La transferencia a la palabra es algo de otro orden, y en esa pregunta acerca de si hay una transferencia a Lacan, con su discurso, con su saber, bueno, en principio lo que diría es que no es, que no alcanza como para que eso devenga en un análisis. Y quizás uno podría pensar, como interrogar un poquito esta cuestión de si esto es transferencia en relación a un discurso o si hay algo de la alienación-separación, o sea, algo que se pone en juego en relación a ciertos dichos del otro, a ciertos dichos del padre, luego una separación con respecto a eso, y, digamos, en esa caída una producción de un otro significante. Entonces yo creo que con lo que tiene que ver con la transmisión del saber y la transmisión del psicoanálisis, yo hablaría como de otras cuestiones, no lo pensaría tanto en la transferencia. No sé si queda claro y vos cómo pensás, pero me parece que es un juego que tiene como otra, como otro trabajo, ¿no? solamente en el hecho de la transmisión, sino en el hecho de la propia formación del analista. ¿No? Con esto lo que quiero decir es que no es que todos los analistas que son lacanianos es porque están en transferencia con Lacan. Me parece que estamos como en otro terreno, por ahí en el terreno de los discursos y en el terreno del conocimiento y de la producción de un saber, ¿no? Como que es de otro orden. Acá lo que estamos más pensando es, bueno, ese pasaje sí de la transferencia imaginaria a la simbólica para que algo se produzca en relación a un análisis y de qué es necesario para un análisis, y en ese sentido sí, tiene que haber algo del orden de la transferencia simbólica, transferencia a la palabra. Esto, cómo se piensan las intervenciones, me lleva a dos cuestiones. Miren, había anotado acá, dice Freud, no sé si en consejos al médico, iniciación del tratamiento, no sé, búsquenlo, tomo 12 de Amorortu, dice, el psicoanalista no alcanza con que sea más o menos normal. Esto es Freud, textual. El psicoanalista no alcanza con que sea más o menos normal, sino que se haya sometido a un análisis y que haya tomado noticia de sus propios complejos, que pudieran estar perturbando para aprender lo que el analizado le ofrece. Él, entre comillas, dice esas fallas propias, cualquier represión no solucionada en el analista corresponde a un punto ciego en su percepción analítica. Entonces, ¿cómo pensar la intervención si hay algo que no escucho? Primero. Segundo, depende lo que leen, depende cómo van a intervenir. Entonces, ¿cómo pienso las intervenciones? Lacan en el seminario 17, búsquenlo, creo que es capítulo 3 por ahí, dice, en la intervención interviene la cita y el enigma. Entonces, bueno, para hablar de cómo pensar las intervenciones, tenemos, no sé, damos otro seminario, Débora, sobre cómo son las intervenciones. En construcciones en análisis podemos trabajar el próximo. Tal cual. Pero, ¿qué hace el analista? Estoy, seminario 17. ¿Qué hace el analista? Porque esto tiene que ver con las entrevistas, con la entrevista preliminar también, y con lo que hacemos para que se constituya una verdadera demanda de análisis. ¿Sí? Dijimos, ubicar al sujeto,
subjetivar el síntoma, hablamos algo del sujeto supuesto saber, algo del diagnóstico, constituir la demanda de análisis. Dice Lacan en la página 33 del seminario 17. ¿Qué pasó? Uy, se fue, parece. Justo. Se fue. Mm. Yo tendría que, no voy a tomar la página 33 del seminario 17, pero tendría que responder algo, ¿no? Voy a tomarlas, alguna pregunta hasta que vuelve Isabel. Se le apagó la computadora. Ah, bueno, ahí justo le acabo de hablar. Bueno. Bueno, acá dicen... está cortada la pregunta, dice la palabra inútil, yo llamaría la palabra vacía, por ejemplo, después se va trabajando vaciándola de contenido, o cómo se haría. No sé bien la pregunta. Decime, Debbie, ¿se puede abrir los micrófonos? Claro. Porque sí, dice, sí. podemos hacerlo y que Karina me diga bien qué es lo que quiso preguntar, o si quiso hacer algún comentario. Ahí ya están abiertos los micrófonos, mientras esperamos a Isabel. Bueno, ¿y cómo hago? Pongo la pantalla en... Sí, para cambié que la se vista vean a todos. galería. Gallery, ok. Listo. Bueno, Karina, te tenés que desmutear. No se te escucha. Ah. Hola. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahí sí. Hola. A veces me saqué los auriculares. No, mi Aquí pregunta estoy era la de nuevo. siguiente, me era difícil escribirla. Hablamos de la palabra inútil, ¿no? Que como que se venía repitiendo. Digo, eso después, ¿cómo se trabaja? O sea, ¿se trabaja vaciándola de contenido? Porque hasta ahí armamos, digamos, ¿me explico la pregunta? Perfecto, me parece bien, me parece muy atinada, porque en realidad uno no puede tampoco, o sea, decirle al paciente, bueno, está bien, pero no me cuentes más de este trabajo, del trabajo de tu jefe, de estas cosas que no importan, o ¿no? Porque en realidad es palabra vacía, porque en realidad es una palabra que no porta algo. No, digamos, no es por ahí. Hay algo que decía Lacan, que es que uno interviene sobre el sujeto, pero sin molestar al yo, ¿no? O sea, no se trata de molestar al yo, ir directo a la yugular del yo, Claro. porque justamente lo que se va a lograr es mayor resistencia, justamente. Y porque además de alguna manera uno tiene que hacer un movimiento para alojar el discurso del paciente, para incluso hasta alojar su queja, cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, una paciente histérica tiene un goce en esa queja, y que el goce mismo es la queja, no que le resuelvan el problema, claro. No que se encuentre, porque justamente el deseo de la histérica es quejarse del otro, o depende por la belleza por donde circule. Entonces, bueno, me parece que eso sí es un trabajo que se hace con el paciente, y con cierto estilo, ¿no? Como que hay cierto estilo del analista, ¿no? Que tiene que ver con cómo hacer para alojar ese discurso a la vez que
subrayar a través de las intervenciones, de un señalamiento, de una interpretación, de una construcción. Incluso a veces las interpretaciones son lugares a donde el propio paciente arriba, ¿no?, llega solo. Entonces, bueno, hay algo ahí que tendrá que ver con cierta maniobra y que tiene que ver con la maniobra transferencial, ¿no?, y que apunta a dos cosas. Apunta, por un lado, a esta causa, ¿no?, que decíamos recién, el analista como causa, en donde el paciente siga asociando, siga preguntándose qué es lo que tiene que ver con lo que le pasa, que se implique con lo que le pasa. Y además, también que siga viniendo, porque si uno no tiene una intervención como con una cierta hostilidad, bueno, usted está hablando de nada, o está diciendo, como dices en el 20. No, que habían puesto el Lacan. ejemplo de que se sentía inútil, ¿no? Que claro, como no, que se vio la palabra. inútil. No, Exacto. vos decías palabra inútil, pensé que decías palabra vacía. No, No, inútil bueno, porque él decía como que él se vio que decía, es estaba atrás, inútil, de lo que era de haber dejado el trabajo, ¿no? Claro. Yo Bueno, lo tomaba en relación a que él se encuentra con esa palabra, es un Sí. S1, ¿no? Nosotros decimos es un Claro. S1, es un significante que se lo viene encontrando en distintas oportunidades en su vida, y en este traspié de quedarse sin trabajo, otra vez se encuentra en me siento inútil, digamos. Nosotros claramente es un S1 del paciente, ser Claro. inútil, ¿no? No es Y en eso, que nosotros lo estamos... No, pero por eso mi pregunta era si se trabaja con la palabra, vaciándola de contenido, ¿qué se hace una vez que uno puede arribar a eso, como dijiste recién? Claro. Mira, nosotros tenemos, creo que tenemos un poco para pensar eso, cómo piensa Lacan la cuestión del significante. El significante, acuérdense, es oposición y relación a otro significante. Entonces, si es un S1, probablemente lo enganchemos a un S2, donde ahí vamos a construir y a constatar cierto efecto sujeto. Entonces, bueno, era un ejemplo cortito en relación a construir la demanda. Construir la demanda más en relación a cómo se siente el sujeto, en relación a sus determinaciones inconscientes, y no tanto en el hecho más circunstancial de quedarse sin trabajo. Busquen después si quieren, no tuvimos tiempo de hablar de eso, perdón, se apagó la otra máquina también, perdón. Bueno, pero fíjense lo que les iba a leer en la página 33 del seminario 17, dice Lacan, lo que hace el analista, lo que el analista instituye como experiencia analítica, puede decirse simplemente es la histerización del discurso. Dicho de otra manera, es la introducción estructural mediante condiciones artificiales del discurso de la histérica. Entonces, es lo último que digo, así seguimos charlando. En las entrevistas preliminares también hay cierto objetivo, podría decir, de histerizar el discurso. ¿Qué significa histerizar el discurso y por qué Lacan dice el analista artificialmente introduce eso? Porque la histeria se pregunta, se dirige a un otro en el intento de que construya un saber y le dé una respuesta. Entonces, ese modo de pregunta, muy de la histeria, para Lacan es un paso fundamental para construir, vamos a decir, la dimensión analítica. Bueno, pero no me voy a meter con la histeria, ni histerización, ni nada. Bueno, Isabel, cuando vos te fuiste, abrimos los micrófonos para preguntas. Ok, yo no las puedo ver, así que díganme ustedes. Mientras tanto, me había llegado una pregunta sobre el fantasma
lo tengo acá en el teléfono, así que no la puedo buscar, pero era algo así como, bueno, A pero ver. si nosotros estamos tomados por el fantasma del otro, entonces es nuestro fantasma o es el fantasma del otro. Bueno, todos habitamos una lengua, estamos hablados por el otro, y se supone que el trabajo de análisis también supone la construcción del propio fantasma. Entonces, eso lo toma Lacan cuando trabaja en 2 notas sobre el niño. Dice, el síntoma del niño, en el niño, corresponde a la verdad de la pareja parental. Entonces, se supone que a medida que el sujeto de alguna manera va teniendo otra estructuración psíquica, va a estar más en función de su propio goce, no del goce del otro, de su propia fantasmática, no de la fantasmática del otro. Entonces, bueno, eso ocurre en la adolescencia, habría que hablar de adolescencia, desalienación, y bueno, habría que meterse con otras cosas. Hago preguntas. Dice Sofía, si no interpretamos o intervenimos sobre alguna cuestión transferencial en el momento en que se da, ¿se puede retomar luego en otra sesión? ¿Tiene el mismo efecto? Y acá también preguntan, cuando hablan del discurso de la histeria, no la histeria como neurosis. Pensaba, no, en el tema de la intervención en la transferencia, ¿no? En principio, no siempre se interpreta la transferencia. De hecho, Lacan tiene sus reservas en relación a esto, y fuertes críticas, no tanto a la intervención sobre la transferencia, en hacer lectura sobre algo transferencial, sino también en, y decírselo al paciente, porque a veces una interpretación puede, digamos, tiene 2 momentos, uno puede hacer una interpretación como hacer una lectura posible en otro sentido de algo de lo que es dicho, y no enunciárselo al paciente. O sí. Pero volviendo al tema de lo transferencial, no siempre se toma alguna producción de la transferencia y se la lee al paciente, y se le dice esto al paciente. Por un lado, porque también puede generar más resistencias, o porque puede tener un efecto choque, ¿no? Un efecto perturbador. Por ejemplo, recuerdo una viñeta en donde decía, la paciente le dice al analista, feliz día del padre, ¿no? Bueno, nada, o sea, se va, era junio, el próximo domingo era el Día del Padre, y le dice, feliz Día del Padre. Uno tiene que pensar que hay algo ahí, obviamente que se juega a nivel de lo transferencial. Pero bueno, tampoco cabía ninguna intervención más allá de eso, ¿no? O incluso le puede decir gracias el analista, o sonreír. Pero bueno, esto es algo transferencial que se ponía ahí en relieve. Y lo que decía Lacan en particular era que él, hacer una intervención desde la contratransferencia era un exceso de interpretación, ¿no? O sea, él critica fuertemente a los analistas de la ego psychology en relación a las intervenciones desde lo contratransferencial.
y con respecto a interpretar la transferencia, también tiene sus reservas. No sé si había alguna otra pregunta. Acá Bueno, otra pregunta. Sí. Estaba pensando de niños, ahora que dije, ahora que me acordé de niños o adolescentes, y quizás uno podría abrir ese capítulo, ¿no? De cómo es en niños, de cómo es en adolescentes, o ahora no solamente lo virtual, sino también algunas presentaciones por fuera de la neurosis pensada en relación al Edipo, la castración, que se habla de algunos nuevos síntomas por fuera del nombre del padre, de la inexistencia del nombre del padre. Digamos, hay una otra clínica en la que uno también puede pensar cómo pensar lo preliminar ahí. Y me estaba acordando de una entrevista que tuve con una mamá que vino con su hijo, tendría 14 años, una cosa así. Piden una entrevista, vienen los dos, la mamá y el hijo, y la mamá estuvo toda la entrevista diciendo porque él no sale con los amigos, porque él estudia todo el día, porque él está todo el día adentro, porque él no escucha música, porque él no se relaciona, porque él no... Licenciada, le cuento, estuvimos el otro día en una quinta, estábamos todos en la pileta, esto era de otra época, ¿no? Obviamente. Estábamos todos en la pileta y él estaba adentro estudiando. Yo pienso, este chico, ¿cómo va a ser para tener novia? Y bueno, y bla, bla, bla. Yo la escuché toda la entrevista, no dije ni mu. Terminó la entrevista y ella estaba totalmente decidida a cuándo empezamos, ya está. Decime qué día, cuánto cobrás, cuándo empezamos. Entonces terminó la entrevista, ella terminó de hablar, yo lo miré al hijo y le dije, cuando tengas ganas de hablar, llámame. Pero no arreglamos un horario, pero no arreglamos un día, pero no arreglamos... No, bueno, ya está. Escuché todo lo que tenía para decir, me dirigí a él, lo miré a él y le dije, cuando tengas ganas de hablar, llámame. Yo dije, bueno, esta madre me mata, ¿no? No estuve errada, porque después con todo lo que pasó después, siempre me quiso matar ella. Efectivamente, el pibe me llama un tiempo después y me dice, ay, cómo me encantó dejarla a mi vieja así, que dale, que hablaba. Entonces me dice, bueno, sí, dale, quiero venir. Igual estuvimos, yo no creo, no les miento, pero creo que estuvimos un año hablando boludeces. Me hablaba de que fue con una amiga, de que salió con una amiga, de que... O sea, podría decir, no nos da mucho el tiempo, pero podría decir cuándo verdaderamente este chico entró en análisis. Podría decirlo. Pero estuvo un montón de tiempo hablándome de que salía de la escuela, de que se iba para acá, de que se iba para allá, de que la amiga lo acompañó, de que él fue... Y yo, qué copado, sí, qué bien, qué bueno. O sea, era un discurso. Yo me acuerdo que lo supervisaba y le decía a mi supervisor, ¿para qué viene este pibe? Bueno, entonces un día le dije, vos siempre con amigas, tu amiga para acá, tu amiga para allá, tu amiga para allá, tu amiga para acá. Y se enojó una barbaridad y me dijo, yo hace meses que estoy tratando de no decir nada. Y vos me metés el dedo en la... llaga, me dijo otra cosa. Vos me metés el dedo. A mí no me gustan las mujeres. Y yo hace un año que me estoy tratando de decir, soy hetero. Yo, ¿sabes por qué estudio? Porque estudio para que no me rompan las pelotas, para que no me digan salí. Y vos querés que te lo diga. Entonces, ahora lo cuento así, medio, pero la verdad es que yo sufrí un montón, no sabía para qué venía, no entendía para qué venía. Verdaderamente la madre me odiaba después, porque ella venía para que el pibe sea social y después resulta que
terminó enterándose que tenía un hijo gay, me odió, me sigue odiando. Entonces, todo fue, la verdad, sin saberlo, porque yo leí el amigas, y vos te piden, ¿qué te pide? Entonces, creo que una entrada en análisis ahí, 8 meses después, y no sé si no fue más, cuando él dijo, vos querés que yo te diga lo que yo estoy tratando de no decir durante meses. Me parece que hubo 2 cosas que estuvieron buenas, que salieron bien. Una es dirigirme a él verdaderamente tenía algo que no era todo el discurso de la madre. Y la segunda cosa, esperar, que fue difícil, esperar a que él diga, vos me querés decir que yo te diga, vos querés que yo te diga. Fue duro, la verdad es que tengo que reconocerlo, fue muy duro. Salió bien. Yo quería retomar en relación a esto que dice Isabel, como que ubica esos momentos en donde uno como analista se encuentra diciendo algo sin saber, ¿no? Y que tienen como un efecto ahí. En principio, bueno, hay una pregunta, voy a retomar 2 preguntas. Una pregunta que está en el chat, en donde me parece que es una repregunta acerca de un pedido de análisis, que yo conté el ejemplo de una persona que quería analizarse conmigo y que lo que dijo fue que lo que la convocó fue mi voz. No sé bien cuál era la pregunta, pero sí, digamos, lo ubico en relación a eso que uno realmente desconoce, ¿no? No es que... Y que además es algo como de lo real del analista, ¿no? Que se pone en juego, ni siquiera de lo imaginario. Hay algo de la voz, o podríamos pensar que podría ser imaginario, pero también hay algo de real en la voz, y que eso algo tocó con algo del inconsciente de esta persona que después terminó siendo paciente. Y retomo algo que habíamos dejado pendiente, que es el tema de la virtualidad. Hay una viñeta, y que quisiera que también después, Isabel, vos también digas un poco de esto nuevo que estamos haciendo y cómo se produce el pasaje de entrevistas preliminares al análisis, a la iniciación del tratamiento, dentro del campo de lo virtual también, ¿no? Porque me parece que si bien a veces en el consultorio, a veces lo ubicábamos cuando el paciente traía un sueño o cuando bueno, algo pasaba ahí que lo invitábamos por ejemplo, a pasar al diván, ¿no? No necesariamente, pero muchas veces esto es leído como un cambio, como un pasaje. Que por supuesto no es un pasaje acordado, sino que viene como efecto, ¿no? de otra cosa. Cuenta un analista una viñeta con su paciente. En un momento la paciente le cuenta, así como en su relato, que charlando con alguien, ¿no? en este contexto de pandemia, pudo hablar mucho mejor cuando, no sé si era una pareja, un novio, cuando apaga la luz y habló con él a oscuras, ¿no? En la cama. Entonces, ese relato, ¿no? Le hace pensar al analista y entonces le propone que para la próxima van a empezar, en vez de usar la pantalla de la computadora o del teléfono, van a empezar a hablar en forma telefónica, ¿no? Esa intervención fue, digamos, a partir del relato, la analista realiza esa intervención.
Y después de unas sesiones que tuvieron sin pantalla, ¿no? Es muy difícil hablar de esto porque uno dice no es presencial, sí es presencial, hay presencia del analista, hay cuerpo puesto en juego porque está puesta en juego la escucha y está puesto en juego la voz. También la mirada, ¿no? Cuando trabajamos así con la compu o con la pantalla del celular. Pero en el caso de cómo se siguieron estas sesiones, después hasta como que la misma paciente pudo dar cuenta de que algo a ella también le cambió, ¿no? En esto de empezar a hablar solamente con la analista, solamente escuchando sus intervenciones y ella hablando. Y me parece que esto también tiene como un estatuto interesante en estos tiempos. Me parece que la palabra también está como, así como todo está puesto de patas para arriba y la pandemia nos vuelve locos a todos y todos nos quejamos, también me parece que es importante como hacer estos recortes y en relación sobre todo a cómo la palabra empieza a tener otro valor y cómo la necesidad de hablar y la necesidad de ser escuchados también tiene otro estatuto. La cantidad de gente que empezó a hacer consultas o empezó un análisis en estos tiempos también es un indicador como de un fenómeno muy interesante, ¿no? Y que creo que al menos hay que pensar sobre eso, ¿no? Y frente a la pregunta, dale Isabel, porque la vez pasada sí. decíamos, ¿es psicoanálisis esto? Claro, sí, sí, sí. Entre todo lo que busqué, encontré un texto que se llama La cuestión preliminar. La cuestión preliminar en la época del otro que no existe. Es de un autor italiano. Bueno, podríamos hablar del discurso capitalista, podríamos decir cómo el efecto sujeto, cómo el sujeto queda totalmente relegado, es más importante la pastilla que el médico, es más importante la pastilla que el psiquiatra, es más importante la respuesta que la pregunta. Entonces, me parece que es una época donde la apuesta a el psicoanálisis sigue siendo un lugar donde las personas, es prácticamente uno de los pocos lugares donde el sujeto está resguardado y se puede expresar. Entonces me parece que paradójicamente hay mucha gente que consulta, hay mucho malestar, y eso es porque el psicoanálisis sigue siendo una respuesta para los objetivos. Entonces, creo que en la virtualidad, bueno, más adelante diremos, ¿no? Un analista dijo, bueno, esperemos, más adelante vamos a ver qué decimos de este momento, pero mientras tanto seguimos trabajando, mientras tanto seguimos escuchando, y hay gente que busca esto. Entonces quiere decir que no me estoy preguntando si es un psicoanálisis o no, de hecho creo que lo es porque hay palabra y hay un montón de efectos en la virtualidad. Creo que no tenemos que tener miedo, tenemos que no retroceder frente a la virtualidad, no retroceder frente a la tecnología, diría, parafraseando a no retroceder frente a la psicosis, y me parece que si podemos leer el malestar, venga a través del dispositivo que venga, y va a tener efecto. Y yo creo que ahí está ocurriendo. Así que bueno. Dos cosas, falta muy poquito tiempo para cerrar. Habíamos propuesto abrir los micrófonos. Igualmente hay gente que está pidiendo el mail. Isabel, decime tu mail o decí, así pueden tomar nota los que quieren. Si querés escribirlo porque yo no tengo cómo, isabelcarraro@yahoo.com.ar. Isabel Carraro, ¿todo junto? Todo junto. Ahí ya lo escriben en el chat igual. Bueno, ahí está. Ya lo escribí. Y el mío, Débora Levit, 60 con números, @gmail.com. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.
había una pregunta, no sé si la querés contestar, ¿en qué momento del análisis se invita a un paciente al diván? Y el tema del diván es un temón, porque por un lado Lacan decía, lo sigo sosteniendo porque favorece la interpretación. Bueno, esto de no estar cara a cara, la verdad es que cuando el dispositivo lo permite, cuando el paciente lo permite, bueno, está bueno usarlo, la verdad. Uno no está viendo la cara del analista, ni se están viendo la cara, entonces, bueno, se puede hablar, pero de determinado paciente y con determinadas situaciones. Así que bueno, creo que hay mucho ahí para decir, pero bueno, en principio es un paciente que está en análisis, es un paciente que está trabajando y no quiere que lo interrumpan, esto que decíamos antes de está puesto al trabajo, trabaja y no quiere que lo interrumpan, es un tipo de situación. Después está el otro paciente que no se puede acostar en el diván porque está pensando, ¿me estará escuchando o no me estará escuchando? ¿Se durmió? ¿Estará contestando un mensaje? O sea, está muy prendido a lo imaginario, entonces bueno, y no da que esté en el diván. No es la situación. Hay una pregunta sobre la cita y el enigma en el análisis. Es como que requiere mucho desarrollo, pero sí me parece importante esta cuestión de la cita, como que cuando uno toma la cita y dice algo, cita algo de otro, en realidad, de alguna manera, se está apropiando de eso que dice el otro, ¿no? Cuando uno dice, bueno, en palabras de Lacan, de alguna manera, esas palabras que vienen del otro se están haciendo propias. Y ahí hay un sujeto. Y esto, bueno, uno lo piensa cuando hace un trabajo, pero en el cotidiano todo el tiempo hablamos a partir de los significantes que el otro nos aportó, ¿no? En algún punto somos producto del significante, somos el sujeto del significante o el sujeto del inconsciente, tiene que ver con esto. Es necesario que en algún momento hayamos estado alienados a un otro que nos aportó el tesoro de significantes para poder, a través de el proceso de alienación-separación, poder hacer propio un significante. Y el trabajo con la cita tiene como, más desde el punto de vista literario, si se quiere, o desde el punto de vista académico, de alguna manera es un poco, tiene como esa dialectización, ¿no? Y es un poco lo que Lacan plantea en el seminario de los 4 discursos. Está en la página 37 del seminario 17, la cuestión de la interpretación, tomando los 2 registros de la cita y el enigma. Así que búsquenlo ahí y si no me escriben por el mail. Laura Vázquez quería preguntar algo. Que hable, pregunta, no sé, ¿puede ser que quiera preguntar algo Laura Vázquez? Sí. Ahí hola, está. ¿cómo están? Dale. No, perdón que por ahí retome algo de esto de que no sé si me queda muy claro cuándo se produciría, ahí lo puse en el chat igual, pero el pasaje, digamos, de una entrevista preliminar a una entrada en análisis, propiamente dicho. Si tiene que ver con algo de cuando surge algo del sujeto del inconsciente, ¿no? Sea mediante un lapsus, un síntoma, esto que decía también, o un sueño, trae algún sueño. Si efectivamente ahí se consideraría una entrada en análisis, propiamente dicho, no lo sé. Como bueno, por ahí me clásica, cuesta un poco eso. Está bien, no, pero está bien lo que decís, ya estás orientada, porque para Lacan, o clásicamente lo que se dice, si el paciente trae un sueño, es que hay una dimensión inconsciente, hay un trabajo analítico y te lo está trayendo. Por más que no sepa si está en análisis o no, si trae un sueño, es el efecto de un trabajo que se está produciendo. Entonces, traer un sueño sería, digamos, como, bueno, está en análisis.
cuando Lacan dice el deseo decidido, me parece que hay algo también de, entre comillas, que el sujeto quede comprometido en su discurso, que se escuche, que está la dimensión de que, como me parece que la cosa del deseo decidido va porque no solamente encuentra sus S1, sino que además quiere desembarazarse de eso. Y entonces inicia un trabajo de verdadero de desembarazarse de ese padecimiento. Entonces, bueno, lo que vos traías de traer un sueño, un síntoma, un lapsus, eso da cuenta de la dimensión inconsciente, pero creo que ahí cuando Lacan toma lo del deseo decidido, me parece que hay una vueltita más, ¿no? Sí, Bueno. y además muchas veces, Laura, no es fácil como ubicarlo, así como, bueno, me di cuenta que fue hoy, pero de repente hay algo que sucede, y muchas veces, la verdad que en el mejor de los casos, hay algunos síntomas que remiten, y esa remisión del síntoma hace que el paciente diga, uy, me parece que, no sé bien cuándo, pero esto parece que lo resolví acá, ¿no? Y me parece que eso es lo más interesante porque se vincula con lo enigmático. Uno no sabe muy bien cuándo fue, pero algo se dio en alguna, ¿no? Y además ahí también hay algo como de una presencia del analista del lado del paciente. El paciente no sabe muy bien por qué, pero quiere seguir viniendo. Bien, Bueno, muchas gracias. Bueno, me parece que tenemos que terminar. Sí. Preguntaron Bueno. ahí si continúa estas clases. No, nosotras dos ya terminamos, pero bueno, hay más preguntas, pusimos los mails, así que los que tienen alguna intención, alguna inclinación, pueden mandar por ahí. Bueno, gracias por participar. A mí la verdad que me gustó mucho la dinámica, hay 1000 cosas para hablar, pero bueno, hacemos un puntito acá. Sí. Ay, muy lindo todos que escriben, muchas gracias, están muy contentos, muy lindas Muchas exposiciones, ay, bárbaro. Bueno, Bueno, gracias Isabel, te mando un beso no, enorme. gracias, Débora, un beso. Chao. Chao.